Me da mucho gusto saludar en esta tarde, este domingo 10 de marzo del año 2024, a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos completamente en vivo por medio de la plataforma de Facebook. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí participando de nuestra reunión presencial dominical y es un gozo que se unan a nosotros de manera virtual. Les bendecimos, reciban el aplauso de bienvenida de la gente que está hoy aquí reunida. Y que con esto les agradecemos por estarnos acompañando virtualmente. Me refiero a la gente que vive en otras ciudades, a la gente que vive en otros lugares y que pues no puede estar aquí con nosotros, pero también a la gente linda que forma parte de esta casa espiritual, que por alguna razón hoy no nos puede acompañar. Si estás pasando un tiempo adverso, te bendecimos y le pedimos al Señor te ayude pronto a superarlo. Si estás enferma o enfermo, declaramos el poder sanador de Dios sobre tu vida. Si lo que te impidió es una situación de trabajo o alguna cosa que no es un problema, damos gracias a Dios por tu vida y agradecemos que estés tomando este tiempo para conectarte y que nos acompañes. Familia, pues vamos a recibir el consejo que, fundamentado en la preciosa palabra del Señor, yo les comparto con el fin de edificar nuestra fe y de que sigamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Escuchen el resumen del mensaje que hoy les comparto. El plan de Dios para cada uno de sus hijos es que seamos capaces de reinar en vida, que nos convirtamos en una evidencia de lo que Él puede hacer en la vida de quienes depositan su confianza en Él. Hace algunos años atrás comencé a hacerme una pregunta que en su momento la filtré a través del equipo de líderes que me han ayudado, me han venido ayudando a través del tiempo a desarrollar este ministerio. Una vez me hice una pregunta: ¿cuál sería el producto terminado de una persona que se acerca a Dios o que convierte su vida a Cristo? En el mundo empresarial, en el mundo industrial, existe el concepto del control de calidad o el producto terminado. Ellos tienen un prototipo, ¿sí? Un prototipo, es decir, así debe verse el producto que nosotros estamos fabricando. Este es el modelo, así es como deben verse las cosas. Entonces se dice en el mundo empresarial que solo hay dos preguntas importantes que un empresario debe responder, debe poder responder. La primera pregunta es: ¿cuál es nuestro negocio? Y la segunda pregunta es: ¿cómo va nuestro negocio? Es decir, ¿nosotros qué vendemos? ¿Nosotros qué ofrecemos a nuestro público? De ahí surge la necesidad de que ellos tengan un prototipo, un producto terminado. Trabajé 5 años para la fábrica de filtros Goner de México, en Santa Catarina, y nos hacían llegar el prototipo, el filtro que el vehículo que acababa de ser lanzado al mercado ocupaba, requería, y teníamos que hacer un análisis muy concienzudo de medidas, dimensiones, características tanto internas como externas. Pero teníamos, incluso recuerdo que lo tenía el director del área técnica en una vitrina, y este es el prototipo del filtro Motorcraft para tal vehículo, o este es el prototipo del filtro tal de tal marca para tal vehículo, etcétera, etcétera. Así que ese se convertía en el punto de referencia para dimensionar y para saber si realmente lo que estábamos fabricando era cercano a eso o si nos estábamos alejando de eso. Ahora, eso es en el mundo empresarial, pero esa idea la traspolé, la traje al ámbito que me concierne, al ámbito de la iglesia, al ámbito de este ministerio. Y creo que cabe la pregunta de razonar un poquito al respecto y decir: bueno, una persona que llega a nuestra congregación
y que se adhiere a ella, que se integra a esta familia espiritual, ¿en qué se va a convertir? ¿Cómo se vería el producto terminado? ¿Cuál sería el prototipo? ¿Habrá un prototipo? O sea, que cada persona pudiera arribar un momento en su vida que dijera, bueno, a ver, estoy aprendiendo, me congrego, aporto, oro, leo, estudio, pero ¿cuál es la meta? ¿En qué me debo convertir? ¿Hacia dónde estoy yendo? Porque cabría la posibilidad, yo entiendo que ninguno de nosotros somos todavía un producto terminado, más bien somos personas en proceso, ¿verdad? De elaboración, de fabricación. Sin embargo, cabe la posibilidad de preguntarse, bueno, en la vida en Cristo, en la vida como creyentes, como cristianos, si pudiéramos definir el producto terminado, el producto final, ¿cuál sería? O sea, déjeme decirlo en una forma más coloquial, ¿yo a qué le estoy tirando? Yo, o sea, ¿en qué me quiero convertir? ¿Hacia dónde estoy conduciendo todo lo que aprendo, todo lo que voy acumulando, lo que voy conociendo? ¿Cuál es la meta? ¿De qué se trata la vida en Cristo? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo se debería ver un verdadero creyente en Cristo? ¿Existe algún prototipo que nos permita inspirarnos en él para crecer? Y por supuesto que sí, ¿verdad? Obviamente les veo en su expresión la sonrisa, porque inmediatamente viene a nuestra memoria que el apóstol Pablo concluyó que todos los que nos convertimos a Cristo estamos participando de un proceso de transformación continua con un objetivo muy específico. ¿Me acompañan a leerlo? Efesios capítulo 4 versículo 13. De una manera clara, sin ningún tipo de ambigüedades, el apóstol transmite la idea y dice, ustedes conocen, me imagino, al abrir la Biblia o al leerla ahí en su teléfono, ven los versículos anteriores y se está refiriendo a las 5 oficinas ministeriales. Dice que Dios estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de cada ministerio y así la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego viene este versículo, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queridas hermanas, queridos hermanos, amigas, amigos, el prototipo se llama Jesucristo. Él es el modelo. Ahora, algunos de ustedes dicen, ay, pero tanto rollo para llegar a eso, pues eso ya lo sabía. Bueno, pues sí, pero en el contexto en el que yo lo quiero enseñar el día de hoy me parece muy relevante, muy importante. Si no lo sabías, si no te habías enterado, la meta de esta fe que has abrazado, que has incorporado a tu vida y en la que estás siendo entrenada, entrenado, preparada, preparado, la meta es que lleguemos a ese nivel, a ese, según dice Pablo, a esa medida, estatura y plenitud. Ahora, ya sé que si digo, ¿cómo vamos? Ya sé que algunos van a decir, no, pues todavía me falta poquito, ¿verdad? Todavía me falta. ¿Qué tan parecido es mi carácter al carácter de Cristo? Algunos, sí, entiendo. Se van a desanimar y van a decir, no, pues qué chiste, si de eso se trata, pues si no me puedo parecer a mi abuelo, me voy a parecer al Señor Jesucristo. Pues déjenme decirles que la gran ventaja, familia, es que no solamente es el hecho de que tenemos el prototipo, el modelo, sino que también contamos con la ayuda del precioso Espíritu Santo, que cada vez que atravesamos por situaciones, por circunstancias, Él está aconsejándonos, corrigiéndonos, llevándonos a un entendimiento que nos permita ser capaces de decir, es así, este es el camino, esta es la idea. Hay por ahí un versículo
el profeta Isaías, si mi memoria no me traiciona, el profeta Isaías hace una declaración muy interesante y dice que oirás a tus espaldas una voz que te diga: este es el camino. ¿Alguien tiene concordancia electrónica que me ayude a buscar esa cita bíblica? Dice: oirás a tus espaldas una voz que te diga: este es el camino, andad por él. Pero lo interesante es que antes de eso dice que el que ande en este camino, por torpe que sea, no caerá. ¿Cuál es? Isaías 30:21. ¿Me ayudan? Vamos a leerlo. Isaías 30:21. Vino ahorita a mi corazón esa parte de la escritura. 30:21. Entonces, bueno, pero miren, déjenme ver. Ok, 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Quién es esa voz? ¿Quién es esa voz que habla a nuestras espaldas para decirnos: este es el camino, no vayas a la derecha, no vayas a la izquierda, este es el camino? Esa es la obra del precioso Espíritu de Dios, que, atención, cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida, Él opera de tal manera que esa es la voz que el profeta anunciaba. El profeta decía: oirás a tus espaldas una palabra que te diga: así es como debes hacerlo. No lo compres, o cómpralo, o recházalo, o tómalo, o cásate o no te cases, o etcétera, etcétera. Es la dulce voz del Espíritu Santo que está dispuesto a ayudarnos para que podamos vivir ese estilo de vida cuyo prototipo y modelo es el Señor Jesucristo. De hecho, fíjense que Pablo, el mismo apóstol, ofreció una clara definición del objetivo que él tenía en su ministerio. Colosenses capítulo 1 versos 28 y 29. Me acompañan a leerlo. Colosenses 1 versos 28 y 29. Fíjense lo que está diciendo el apóstol. Dice: a quien anunciamos, o sea, el evangelio, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y vean la siguiente frase: para lo cual también trabajo. Pablo no predicaba simplemente para entretener. Pablo no predicaba simplemente para cumplir una labor ministerial, sino que aquí Pablo nos deja ver con claridad su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que la meta de Dios es llevarnos a esa perfección. Ahora, la palabra perfección a nosotros normalmente nos choca, nos hace violencia, porque si yo pregunto ¿cuántos aquí son perfectos? Obviamente creo que si estamos en nuestros 5 sentidos, ninguno de nosotros dirá: yo, con toda humildad, yo soy perfecto. No eres perfecto, sin embargo eres perfectible. Y la verdad es que en Cristo Jesús tú ya te puedes presentar perfecto ante Dios, porque Dios no te ve a ti y a mí, no nos ve directamente, sino que siempre nos ve a través de su precioso Hijo. Entonces, a eso es a lo que se refiere la Escritura cuando dice que Él es el intercesor o el intermediario entre Dios y los hombres. Cuando dice que tenemos un intercesor en el cielo a nuestro favor, no se refiere a que Él está orando todo el tiempo por nosotros, sino se refiere al hecho de que Él es el que se mete entre Dios y nosotros, a fin de que Dios siempre nos vea. Permítanme usar mis anteojos, para que siempre nos vea a través de los lentes de su precioso Hijo. Es decir, si Él nos ve a través de Cristo, Él nos ve perfectos. Esa es la realidad. Sin embargo, esto nunca debe ser interpretado como un pretexto para la vagancia espiritual. Pues ya soy perfecto, entonces yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo andar de aquí para allá, yo me puedo divertir, yo la puedo pasar de lo lindo, al fin que siempre que Dios me ve a través de los lentes de su Hijo.
No, eso no es para la vagancia espiritual, eso es para asumir una responsabilidad. Si Dios me ve a través de los lentes de su precioso Hijo, si Dios me mira siempre que me ve a través de Cristo, ¿qué tan parecido soy yo al carácter de Cristo? Ese es mi reto. Esa es mi determinación, ¿me hago entender? O sea, entender que Dios siempre me ve a través de su precioso Hijo no es para darme un pretexto para yo andar haciendo lo que se me ocurra, es para darme una inspiración de cuál es el producto terminado que Dios quiere producir en mi vida. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, Pablo define con mucha claridad aquí: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. O sea, Pablo tenía claro que su trabajo, los viajes que hacía, las situaciones adversas que enfrentaba, las malas interpretaciones, las persecuciones, los golpes, el encarcelamiento, todo lo que él tuvo que enfrentar a causa de predicar el evangelio de Jesucristo, Pablo lo hacía porque en su corazón sabía: lo que yo estoy haciendo es predicar y enseñar a fin de que todo hombre que me escucha aprenda, internalice y practique el consejo, se va a parecer a Cristo. Entonces, por favor, diga conmigo: el prototipo es Jesucristo. Y ahora voltee con alguien ahí y dígale: necesitas parecerte a Él. Esa es nuestra meta. Yo sé, se puede ver muy lejano o se puede ver muy cercano, dependiendo si estoy escuchando esa voz a mis espaldas que me está diciendo: este es el camino, anda por él. Si yo dejo que el Espíritu de Dios me guíe, entonces eso me va a llevar por un camino que me va a permitir avanzar más rápido, y que ese objetivo que de pronto se ve tan lejano no sea tan lejano cuando yo considero que Dios me brinda la ayuda de su precioso Espíritu. Ahora, en la carta que el apóstol Pablo, de quien hemos leído estas dos partes de la Escritura, en la carta que escribiera y enviara a los romanos, Pablo menciona una frase muy interesante que quiero que se convierta en un elemento que voy a estar utilizando en los siguientes mensajes que les voy a compartir. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 17, por favor. Romanos 5, 17. Pablo, explicándole a los receptores originales, los creyentes en Roma, explicándoles el mensaje del evangelio y lo que el evangelio quiere producir en la vida de las personas, hace este comentario. Dice: pues si por la transgresión de uno, entiéndase, la transgresión de Adán, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, atención, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Quiero señalar, por favor, y pedirles que si ustedes subrayan cosas que consideran importantes en su Biblia, subrayen la frase reinarán en vida. Esa frase Pablo la está expresando como voy a decirlo en el contexto de lo que yo estoy tratando de compartirles este día. Ese es el objetivo. Dicho de una forma, dicho de una manera muy estrictamente apegada a la Escritura, ¿cuál es el prototipo o cuál es la meta de Dios? Que nuestro carácter se asemeje al del Hijo de Dios. Pero dicho de una manera práctica, por favor, regálenme su atención. Dicho de una manera muy práctica, muy sencilla, ¿sabes lo que Dios quiere lograr en tu vida? Enseñarte a reinar en vida. Suena extraño, ¿verdad? Reinar en vida. Ahorita lo vamos a desmenuzar y vamos a considerar esto. De hecho, me gustaría que a partir de hoy yo pueda iniciar una serie de mensajes en las que podamos definir de una manera práctica, sencilla, directa, el prototipo de un verdadero hijo de Dios, hacia dónde está queriendo el Espíritu Santo llevarme. Ahora, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses expresa de una manera clara, directa, cuáles son, atención, las características de una persona
que realmente está avanzando en su crecimiento en la formación de Cristo, en ella o en él. Específicamente, Pablo lo menciona en Colosenses 1:10, pero quiero pedirles como un favor especial, abusando un poquito de su gentileza, que podamos leer Colosenses capítulo 1 a partir del versículo 1 y detenerme en el versículo 14 para que todo el párrafo sea leído y entendamos bien el contexto en el que Pablo va a mencionar esas características. ¿Me pueden acompañar? ¿Me aguantan? ¿Me toleran? ¿Sí? Si no me aguantan y dicen, no, es que son muchos versículos, bueno, pues nomás quédeseme viendo y escúcheme. Yo con gusto los leo. No se vaya. Colosenses capítulo 1, verso 1 al 14, lo voy a leer. Les estoy avisando que me voy a concentrar solo en 2 versículos, en el 9 y el 10, pero quiero leerlo todo para que quede claro. Escuchen por favor o lean conmigo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Se fijan, aquí otra vez aparece a los santos, ¿verdad? Pero ya eso ya fue aclarado. Ok. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo y del amor que tienen a todos los demás hermanos, a causa de la esperanza. Me detengo aquí. Dani les habló la semana pasada de la esperanza, el ancla, ¿sí? El ancla, lo que nos ayuda a no estar titubeando. Vean que Pablo aquí lo menciona. A causa de la esperanza que les está guardada, ¿dónde? En los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, vean, el amor por el Espíritu Santo. Verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Fíjense lo que Pablo va a pedir. Aquí se nos revela lo que Pablo pedía en oración. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y luego vienen 2 palabras claves: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Me detengo. ¿Qué quería Pablo? ¿Qué pedía Pablo? Que todo creyente llegue a ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, llegue a ser lleno de la sabiduría de Dios y llegue a desarrollar una inteligencia espiritual. Ahora, este es como el resumen, este es el prototipo. ¿Qué está queriendo Dios producir en ti y en mí? Está queriendo producir creyentes llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, gente que entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida y que no está buscando pretextos para no seguir al Señor, sino gente que está desafiada por lo que Dios le ha dicho que quiere para su vida, llenos del conocimiento de su voluntad. Segundo, llenos de sabiduría de Dios. Y tercero, que desarrollen, a causa de esa llenura, desarrollen inteligencia espiritual. Diga conmigo, inteligencia espiritual. ¿Usted ha oído el concepto que ahora se maneja de inteligencia emocional? Seguramente en su trabajo le han dado algún curso o ha escuchado algo de inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es la inteligencia emocional? Escúcheme, lo voy a decir en palabras muy burdas, en palabras muy sencillas, es el manejo de las emociones. ¿Sí?
Sabiduría emocional es no permitirle a mis emociones que controlen lo que yo soy. O sea, yo las gobierno. Es una manera, un concepto empresarial, un concepto moderno, gobernar las emociones para que el trabajador no llegue de malas al trabajo y no llegue agüitado y eche a perder el producto que tanto le está costando al empresario producir. Ok, Pablo aquí no habla de inteligencia emocional, habla de inteligencia espiritual. Diga conmigo, existe la inteligencia espiritual. Ahora dígale a alguien que tiene ahí cerca: necesitas convertirte en una persona con inteligencia espiritual. A ver, si la inteligencia emocional es el gobierno de mis emociones, ¿qué entonces significa inteligencia espiritual? El uso correcto y adecuado de las facultades que Dios me otorga al ser yo una persona espiritual. Un anticipo para los jóvenes. Entender mis facultades espirituales y utilizarlas de manera adecuada. Este es el resumen. O sea, Pablo aquí, si yo quisiera tener misericordia de ustedes hoy, diría: hermanos, aquí está el prototipo, vamos a orar y pidámosle al Señor que nos haga así, y nos vamos y comemos y ya. Pero como no soy esa persona bondadosa, les explico un poquito más. Atención, pero en el siguiente versículo, en el versículo 10, viene la aplicación práctica. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos de la sabiduría de Dios y inteligentes espiritualmente hablando. Aquí está, verso 10, léalo conmigo. Dice: para que anden, va a mencionar 4 cosas, véanlo de manera práctica. Para que anden, 1, como es digno del Señor; 2, agradándole en todo; 3, llevando fruto en toda buena obra; 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí tienen los 4 elementos claves que definen el estilo de vida que Pablo está mencionando en el versículo 9. Y luego cerramos para leer el resto. Dice el verso 11: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, para efecto del resto de mi mensaje, verso 9, resumen; verso 10, características prácticas. Si alguien de ustedes me dijera: pastor, ¿de qué se trata la vida en Cristo?, te diría, según Colosenses 1:9, el Padre quiere que tú seas una persona llena del conocimiento de su voluntad para tu vida, quiere que seas una persona llena de sabiduría y quiere que seas una persona con inteligencia espiritual. Eso es lo que el Padre quiere para ti. Y si alguno de ustedes me dijera: ¿y cómo lo logro?, entonces te diría, las 4 características de Colosenses 1:10 lo explican, lo definen. ¿Cuáles son esas características? Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Por favor, los que se han acostumbrado a usar el propósito, la palabra propósito, estoy haciendo una diferenciación intencional. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es la recuperación o la salvación de todas las personas. Por eso Jesús vino a darle expresión al propósito de Dios. Pero ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios
para cada uno de nosotros de manera individual está descrito aquí. ¿Qué quiere Dios lograr en ti, mujer? ¿Qué quiere Dios lograr en ti, varón? ¿Qué quiere Dios lograr en mí? Esto, que lleguemos a ser personas llenas del conocimiento de la voluntad de Dios, personas que aplicamos la sabiduría de Dios a las diferentes circunstancias que enfrentamos en la vida, y personas capaces de podernos sobreponer a todo lo que venga, porque no solamente enfrentamos situaciones, sino que tenemos inteligencia espiritual. Ahora, regáleme su atención. Una pregunta: ¿creen que estas tres características las reunía el Señor Jesucristo? Él era una persona consciente de la voluntad del Padre para su vida. ¿Cuántas veces Jesús dijo: yo para esto he venido? ¿Cuántas veces Jesús dijo: no me quitan la vida, tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar, pero este mandamiento recibí de mi Padre? Nada de lo que sucedió en la vida de nuestro precioso Salvador sucedió por accidente. Jesús siempre estuvo consciente de que estaba caminando en pro de cumplir el plan de Dios para su vida, que en su caso muy particular tenía que ver con el eterno propósito, porque el eterno propósito de Dios se ve consumado en la obra redentora en el Calvario. Ahora les pregunto: ¿se veía Jesús, al leer las Escrituras, se veía Jesús lleno de sabiduría? ¿Respondía Jesús de manera correcta? ¿Cómo respondió Jesús cuando alguien le hacía preguntas capciosas, preguntas tramposas? ¿Se acuerdan que en algunos momentos en la Escritura hemos leído que dice: un fariseo entre la multitud le preguntó para tentarle? Preguntas tramposas, porque de la manera en la que el maestro respondiera, de eso dependía para que lo prendieran y le dieran muerte anticipada. Pero siempre respondió ¿cómo? Con sabiduría. ¿Estaba Jesús lleno de sabiduría? Sí, por supuesto. Y les hago una pregunta: ¿tenía Jesús inteligencia espiritual? Sabía perfectamente bien que tenía que pasar por Samaria. Sabía perfectamente bien que tenía que hablar con esa mujer que todo mundo menospreciaba y que todo mundo rechazaba. Él dice: era necesario pasar por Samaria. Qué interesante, porque el Señor estaba mostrando siempre inteligencia espiritual. Ahora, ¿lo ven? Ahí están las tres características de lo que el Padre está queriendo formar en nosotros. Pero el modelo, el prototipo, una cosa es que lo describamos y otra cosa es que lo veamos. Y el prototipo de tu vida y mi vida es el Señor Jesucristo. Por eso permítanme hacer una recomendación, familia. Aquellos que están buscando ¿qué leo en la Biblia? ¿Qué leo en la Biblia? Léete los 4 evangelios, pero con la meta de observar las reacciones del maestro, con la meta de observar cómo respondió, cómo se comportó, cómo reaccionó ante todo eso, porque ese es tu modelo, ese es mi modelo, ese es nuestro prototipo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, Dios quiere que yo sea un creyente lleno del conocimiento de su voluntad, es decir, que yo sepa lo que Él quiere de mí, que lo que estoy viviendo no lo esté viviendo en la adivinanza, que no esté siguiendo corazonadas o señales, sino que yo tenga la certeza: es que estoy haciendo esto porque esta es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando al Señor Jesucristo lo tomaron preso, cuando Pilatos amenazó con arrebatarle la vida, cuando Pilatos le dijo al Señor Jesucristo: ¿no sabes que tengo poder para quitarte la vida y tengo poder para liberarte? La respuesta del maestro fue: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado por mi Padre que está en el cielo. Dense cuenta, Jesús le está hablando al alcalde, le está hablando al representante político del gobierno romano, pero le está hablando con congruencia, le está hablando con sobriedad. Cuando le están clavando sus manos, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un hombre lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es un hombre que está aplicando la sabiduría de Dios en todo lo que hace. Ese es un hombre que está ejerciendo inteligencia espiritual. Entonces, Dios quiere que tú y yo
seamos creyentes llenos del conocimiento de su voluntad. Quiere que seamos creyentes que aplicamos la sabiduría que Él nos provee por medio de su palabra, y que eso nos lleve a manifestarnos como personas con inteligencia espiritual. En otras palabras, Dios quiere enseñarnos a reinar en vida. Esta es una frase importante, necesito que su subconsciente se la guarde. Diga conmigo: Dios quiere enseñarme a reinar en vida. Otra vez, diga: Dios quiere enseñarme a reinar en vida. Ahora dígaselo a alguien para que se quede grabado. Voltea y dígale: Dios quiere enseñarte a reinar en vida. Pero ¿qué significa reinar en vida? ¿Qué quiere decir reinar en vida? Básicamente, reinar en vida, familia, significa ser un creyente capaz de manejar mis emociones, lo interior, lo interno, mis temores, mis angustias, mis quejas, mis momentos de daño que vivieron en el pasado. Dos, Dios quiere que yo gobierne sobre los síntomas de mi cuerpo, para que no sea un esclavo de mis dolores y de mis enfermedades, para que yo gobierne sobre síntomas, sobre emociones. Y también Dios quiere enseñarme a gobernar o a reinar en vida sobre las circunstancias que me rodean. Por favor, guarden en su corazón estos tres aspectos. Dios quiere enseñarme a gobernar mis emociones. Dios quiere enseñarme a gobernar mis síntomas. Dios quiere enseñarme a gobernar mis circunstancias, las situaciones de la vida. Estas son las tres cosas, atención, son las tres cosas que desequilibran al hombre. Cuando el hombre no sabe gobernar sus emociones, un día tiene ganas de ir a la reunión de la iglesia y otro día no tiene ganas y se queda. Un día tiene ganas de amar a Dios y otro día odia a Dios. Un día tiene ganas de amar a su esposa y otro día no la quiere ver. Esa es una persona inestable. Ese no está gobernando en vida. A ese hombre o a esa mujer la están gobernando sus emociones. Dios quiere llevarnos a ejercer gobierno sobre nuestras emociones. Hay otras personas que son gobernadas por sus síntomas. No vinieron hoy porque les dolía la cabeza. No se me ofenda a nadie. Si alguien se quedó en casa por algo, tengo que enseñarlo. Necesito enseñarlo. Me dolió el dedo meñique del pie izquierdo, por eso no pude venir. O déjeme decirlo para que entre paz a su corazón, vamos a sacarlo del ámbito de la iglesia. No me presenté a trabajar porque tal o cual situación. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se presentaron a trabajar aunque se sentían mal? ¿Puedo ver manos levantadas? ¿Cuántos alguna vez fueron a trabajar aunque decían: la verdad es que si algún día valía la pena quedarme a descansar en la casa era hoy? ¿Cuántos dijeron: pero hay que ir a trabajar? ¿Por qué? Porque soy una persona madura. No quiero pensar que nada más por el dinero. No, tengo responsabilidades. No voy y no se entrega tal producto. No voy y no se dan tales clases. No voy y esto y aquello y aquello. Y entonces, ¿qué nos mueve? La madurez, ¿cierto? Ahora, desde luego entiendo, por supuesto, no estoy siendo insensible al hablar esto. Entiendo, hubo un día que de plano no me pude levantar. Lo siento, no puedo ir, una disculpa. Sé que voy a causar problemas, pero no puedo ni hablar. Ah, magnífico, se entiende. Me acaban de operar, se entiende. Estoy ante una circunstancia completamente adversa, se entiende, pero vamos entendiendo esto. Un síntoma de madurez, de crecimiento, es asumir mis responsabilidades en forma digna. Sin embargo, la mayoría de las veces no aplicamos el mismo criterio para ausentarnos del trabajo que para ausentarnos de la reunión de la iglesia. ¿Por qué será? Bueno, porque probablemente no tenga en nuestro corazón, no tenga el mismo rango de importancia y de relevancia, y eso ya es una situación personal.
Acá yo me puedo enojar y puedo gritar, pero eso es una situación ya muy personal. El nivel de entendimiento que tú tengas de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué tan importante es congregarte o no tiene ninguna importancia? ¿Le estoy haciendo un favor a Dios cuando acudo a la reunión de la iglesia o estoy acudiendo porque me interesa mi formación, mi crecimiento, me interesa expresarle gratitud a Él? Ojalá que me haga entender y que no me interprete. Estoy criticando a la gente que no se reúne. No, no. Estoy hablando de la importancia de reinar en vida. Diga conmigo, reinar en vida. Y 3, mis circunstancias. Estoy pasando tiempos adversos. Estoy pasando situaciones. Estoy batallando con gente difícil. Estoy enfrentando un problema fuerte en el trabajo. Me metí en un lío, me endeudé, no tengo con qué pagar, no sé cómo salir. Esto me agobia, esto es como una piedra enorme sobre mí. Y en ese momento yo digo, no, ¿cuál Dios? Ni qué Dios, mira cómo me está yendo. Ey, ¿qué culpa tiene Dios de la piedra que estás cargando por tus malas decisiones? ¿Por qué lo haces responsable a Él de eso? Parece que te estoy regañando, ¿verdad? Pero se dan cuenta, nos agobia el problema. Y luego dice Proverbios: el impío tuerce el camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Alguien tiene que tener la culpa, pero yo no. Los de Coppel andan detrás de mí porque el diablo es terrible. Porque ese día que yo iba, mire, Dios sabe, hermano, que yo no iba a entrar a Coppel, pero una voz me dijo: entra. Y yo sabía que no era un buen momento para endeudarme, pero una voz me dijo: endéudate. Y usted lo acaba de decir, pastor. Oí una voz a mis espaldas que me dijo: endéudate. Sí, estoy agobiado. Sí, estoy con escasez. Sí, estoy ante una situación adversa. Pero lo cierto es que estoy confiando en que Dios me va a sacar adelante, aún cuando reconozco que yo me metí en este problema. Me he humillado ante Él y le he dicho: Señor, me equivoqué, no debí de haber hecho esto, desarrollé un exceso de confianza, pero ten misericordia de mí. Yo lo he dicho otras veces. Pedro gritó: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hasta ti caminando sobre las aguas sin que me hunda. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. La mayoría de los predicadores le echamos tierra, agua al pobre Pedro porque luego se andaba hundiendo. Pero ¿quién ha hablado de los pasos que dio sobre el agua sin hundirse? Y cuando se estaba hundiendo, estaba la mano de nuestro precioso Señor presta para ayudarlo. Y aquí hay una lección para tu vida. A lo mejor fue tu bocota la que te metió en ese problema. A lo mejor fue tu falta de sabiduría la que te está ahogando. Pero tienes una mano poderosa lista para ayudarte, para sacarte y para decirte: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes. Yo estoy contigo. Sé que te metiste en este problema porque eres bien cabezón, Ramiro, no entiendes. 3 veces te dije que no lo hicieras. Ya veo yo a mi papá diciendo: hijo, 3 veces te dije que no lo hicieras. Pues ya sé, papá, pero pues yo pensé. Sí, yo pensé. Y ahora, ¿quién te va a sacar adelante? Pues no sé, papá. Pues yo, cabezón. Pues ¿quién más te va a sacar adelante? Obviamente que el viejo enojado y mi Padre Celestial tranquilo, porque Él tiene control de todas las cosas, y me va a decir: ¿y ya aprendiste la lección? Dios quiere que yo reine en vida, que aprenda a gobernar mis emociones, que aprenda a gobernar sobre los síntomas de mi cuerpo físico y que aprenda a gobernar sobre las situaciones cotidianas que se presentan, a fin de demostrar lo que Dios está haciendo en mi vida. Que yo me convierta en una evidencia de lo que Dios puede hacer con alguien que confía en Él. Que yo pueda evidenciar que estoy viviendo una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren vivir una vida victoriosa? ¿Cuántos levantan su manita? ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Fíjate lo que estás diciendo.
Es muy diferente a decirte cuántos quieren vivir una vida sin problemas. ¿Qué pregunté? ¿Qué es necesario para que haya victoria? Entonces, te acaban de tomar una foto allá arriba. Yo pregunté cuántos quieren vivir una vida victoriosa y dijeron amén. Ajá, porque tú estás pensando en la victoria, pero no estás pensando que la victoria solamente se obtiene cuando se enfrenta a una batalla. Si cambio la pregunta y digo cuántos quieren vivir una vida sin problemas, tímidamente, pero diremos yo, una vida sin problemas. Pero ¿cómo existe una vida sin problemas? ¿Alguien la ha vivido alguna vez? ¿Hay algún hijo de Carlos Slim aquí? ¿Será que los hijos de Slim han tenido problemas? ¿Será que Slim ha tenido problemas? ¿Será que Bill Gates ha tenido problemas? ¿Existe una vida sin problemas? No, familia. Solo existe una vida de derrota o una vida de victoria. Y eso es determinado por cómo yo manejo las situaciones que se presentan en mi vida. Soy un cristiano, imagínate. A ver los que me ayudaron ahorita, Javi, a ver, ayúdenme. Hay otro versículo, otro profeta, si mal no recuerdo es Ezequiel. Dijo, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué será cuando corras contra los de a caballo? Y si en la tierra de paz estuviste turbado, ¿qué será cuando estés en la espesura del Jordán? Los que tienen forma de ayudarme, busquen ese versículo. ¿Por qué? Jeremías 12:5, no fue Ezequiel, Jeremías 12:5. A ver, léanlo, vamos allá, Jeremías 12:5. Miren lo que piensa Dios. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué está diciendo Dios? Si con esa gripa, hijo, ya te me andas rajando. Si, si con esta leve tribulación que estás enfrentando ya andas entregando el equipo, ya andas entregando la Biblia, ya te andas despidiendo de todo, imagínate. Ahora, yo no sé si están de acuerdo conmigo, a lo mejor yo soy medio complicado en mi manera de pensar. La pregunta es, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Ayúdenme a definir qué piensan ustedes. ¿Qué quiere Dios? ¿Que corra con los de a pie o que corra con los de caballo? Porque si no, no cabría la comparación, ¿verdad? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿qué harás en la espesura del Jordán? ¿Dónde quiere Dios mover que yo me mueva? Díganlo. En la espesura del Jordán, tipológicamente, ¿verdad? No estamos allá, ni vamos a ir al Jordán, pero es una forma retórica, es una manera ilustrativa en la que Dios nos dice, hey, necesito que aprendas a reinar en vida. Que aprendas a manejar emociones, síntomas y situaciones cotidianas. Dios quiere que yo reine en vida. Diga por favor esta frase: Dios quiere que yo reine en vida. ¿Me pueden acompañar un momentito cerrando sus ojos? Estoy consciente del tiempo, por eso voy a hacer un alto aquí. Amada, amado, sígueme escuchando. Escúchame. ¿Qué estás enfrentando hoy? ¿Qué has venido enfrentando en estos días? ¿Andan las emociones alborotadas, desequilibradas? ¿Andan las emociones como una montaña rusa? Mujercita preciosa, ¿cómo anda ese sistema hormonal?
síntomas, emociones, circunstancias. Puede ser que estés teniendo conflicto con tus emociones. Puede ser que esos síntomas se han prolongado de más y ya parecía que se había quitado y regresa y sigue, y te vas dando cuenta que ya no es tan fácil que se vaya el dolor como lo era unos años atrás.